bienvenidos al tutorial explicativo correspondiente a la guía 2 del primer bimestre del grado tercero básico. Vamos a empezar y nuestro primer tema es que está acá, los tipos de comunicación oral. Sabemos que nosotros tenemos comunicación a diario en nuestros procesos, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y cuando hablamos de comunicación oral, nos referimos a la que realizamos por medio de la voz, ¿sí? Entonces, vamos a ir detallando un poquito acerca de eso. El tipo de comunicación oral que vamos a realizar o que vamos a ver el día de hoy es el diálogo. Un diálogo es muy importante eh, por las siguientes características. Es una forma de comunicación más directa, ¿verdad? También definimos al diálogo como una conversación entre dos o más personas que intercambian ideas y argumentan, ¿verdad? Cuando nos hablan a nosotros de argumentar, es dar las razones por las cuales nosotros decimos algo, ¿verdad? Los motivos o fundamentos por los cuales nosotros tenemos ciertas ideas. A eso se refiere con argumentar, ¿no? Entonces decimos que es una conversación entre dos o más personas que intercambian ideas y argumentan. Recuerden también que un diálogo, esto es importante, ¿verdad? La ilustración que tenemos ahí. En un diálogo, lo importante de un diálogo es comunicar nuestra opinión, nuestras ideas y también nosotros permitir que los demás comuniquen sus opiniones y sus ideas. Entonces, en un diálogo comunicamos, hablamos y también escuchamos, ¿verdad? Para ello, la ilustración de acá, vemos que hay una niña que habla, que comunica y la otra que escucha atentamente. De eso se trata el diálogo. Bueno, también otra característica del diálogo es que en un diálogo participan todas las personas que forman parte de él. Es decir, que es una interacción, o sea, todos van a tomar participación en algún momento durante el diálogo. Eh, y también decimos que principalmente el diálogo se da de forma oral. ¿Qué quiere decir de forma oral? O sea, que es de forma hablada, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a encontrar diálogos en obras narrativas, o sea, en libros, en forma escrita, ¿verdad? Entonces, no necesariamente un diálogo puede estar o puede darse solo en forma oral. Acá, pues nosotros hacemos énfasis en eso porque también estamos recalcando la funcionalidad del diálogo como un medio para la resolución de conflictos. Recuerden ustedes que en todas partes se dan conflictos y la principal forma de llegar a la solución de ese conflicto es el diálogo, dialogar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que, repitiendo esto de acá, un diálogo se da de forma oral, ¿verdad? Eso mayormente se da así, pero sabemos ahorita por medio de la explicación, o vamos a saber, que no siempre se da únicamente en la oralidad, ¿verdad? De forma hablada, sino que también los encontramos de forma escrita. Bueno, acá también yo he resaltado una palabra que dice que un diálogo es una conversación entre dos o más personas que intercambian ideas y argumentan. Recordemos que eh, el lenguaje hablado es una capacidad que solo tienen las personas, ¿verdad? Solo las personas podemos hablar. Esa es la razón. Eh, Vamos a explicar un poco respecto a lo que ustedes tienen que hacer en su guía. Tienen que crear unos diálogos. A partir de la creación de esos diálogos, nosotros vamos a tener que aprender a usar este signo ortográfico que es la raya o guión mayor. ¿Por qué se le llama raya? Bueno, porque básicamente es eso lo que observamos gráficamente. Recuérdense que nosotros tenemos un guión, utilizamos un guión para, por ejemplo, separar a las palabras en sílabas.
pero hay un guión que tiene una mayor extensión y a ese guión se le llama guión mayor, o también lo conocemos con el nombre de raya, ¿sí? Recuerden que tiene una extensión mayor, o sea, es más larga. La raya o guión mayor es más larga que un guión, ¿sí? Yo voy a hacer gráficamente el guión. El guión tiene una extensión más corta, ¿vean? Esto de acá es un guión y esto de acá que tenemos es una raya o guión mayor. Bueno, la raya o guión mayor la vamos a utilizar al inicio de cada intervención que tengan los participantes de un diálogo, ¿sí? Yo recalqué anteriormente que el diálogo se da entre dos o más personas, pero para fines ilustrativos nosotros vamos a utilizar tiras cómicas, ¿sí? Si bien observamos que ahí no son dos personas las que están conversando, es una persona y un animal, pero para fines didácticos y para fines de crear diálogo nosotros vamos a utilizar eso, pero recordemos que un diálogo se da entre personas, porque las personas tenemos la facultad de lenguaje hablado, ¿verdad? Entonces acá para fines didácticos y para fines de cumplir con nuestra tarea, podemos utilizar estas tiras cómicas en las cuales obviamente los animales no pueden hablar, pero en este caso sí lo pueden hacer. Y únicamente para ilustrar los diálogos o para poder realizar los diálogos vamos a utilizar tiras cómicas como esta. Entonces vemos acá que cada personaje tiene su intervención, ¿verdad? Cada participante del diálogo, este diálogo se da únicamente entre dos personas, cada participante tiene su intervención o participación. Al inicio de cada intervención o participación de esa persona, vamos a escribir la raya o guión mayor, vamos a incluir la raya o guión mayor. Entonces se dan cuenta ustedes que acá, pues en la tira cómica es fácil interpretar cuándo es que habla cada quien, porque cada uno tiene una nube de pensamientos, esto que vemos ahí en la cual está incluido el mensaje que cada uno de ellos transmite. Esta es una nube de pensamiento y vemos que cada nube o la nube de pensamiento que pertenece a cada uno de los participantes de este diálogo es diferente. Entonces no hay forma en la cual nosotros nos vayamos a perder, pero cuando nosotros trasladamos eso a una forma escrita, tenemos que hacer uso de nuestra imaginación y de nuestra comprensión lectora para ir sabiendo cuándo es que cada uno de ellos habla. Si bien la raya o guión mayor me indica que esto que está acá es lo que dice un personaje, esto otro también, y esto, y por consiguiente esto otro también, repito, tengo que hacer uso de mi imaginación, de mi razonamiento y de mi comprensión lectora para ir comprendiendo cómo es que se desarrolla un diálogo de forma escrita. Entonces acá esto que está en la tira cómica yo lo he trasladado a un diálogo con el uso del guión mayor, también lo conocemos como raya, repito. Entonces acá tengo yo este diálogo y dice, si pierdes un poco de peso, aún serías gordo. Y la otra persona responde, el otro participante, perdón, porque no es una persona, es un gatito, dice, muy bien, hacer dieta es inútil. Entonces vemos ahí cómo se va dando ese diálogo en forma escrita. Nosotros nos podemos imaginar que esto que estamos observando en la tira cómica lo estamos observando también en la vida real. Y entonces lo que hacemos acá es únicamente plasmar el diálogo de forma escrita. Noten ustedes que en algunos diálogos se van a ir alternando la participación de los personajes o de las personas. Pero en este caso no necesariamente es así. Si vemos, la persona tiene dos primeras intervenciones o dice dos mensajes y luego el gatito que interactúa con él termina con otros dos mensajes. Eso puede variar, ¿verdad? Puede ser que primero hable la persona,
después que sea el gato, ¿verdad? Después otra vez la persona y después otra vez el gato. Eso puede ser así, un diálogo no tiene un orden establecido. Lo que sí nos va a servir para interpretar el diálogo es la raya o guión mayor que establece la intervención de personajes, ¿verdad? O de partícipes de un diálogo. Tenemos otro diálogo acá. Repito que esto es algo parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su guía. Les pide extraer de un periódico cierto número de tiras cómicas y a partir de ellas crear diálogos. Acá tenemos nuevamente un diálogo entre una persona y un animal. Repito, esto solo es para fines didácticos y para cumplir con nuestra tarea, que sabemos que un diálogo se establece entre dos o más personas, ¿sí? Entonces, acá vemos nosotros lo siguiente. En la tira cómica, pensemos que nosotros estamos observando eso, estamos siendo testigos de ese diálogo en la vida real, en tiempo real. Entonces la niña le dice al perrito, ¿sabes qué pienso? Continúa ella, pienso que hubiera sido un buen gato. El perrito dice, yo no. Y continúa diciendo, nunca podría comer un frío ratón en una mañana neblinosa. Recuérdense que nos estamos imaginando que vemos ese diálogo en la vida real y en tiempo real, pero nos corresponde ahora plasmarlo de forma escrita. Para ello, en cada intervención de un personaje vamos a escribir o vamos a trazar primero la raya o guión mayor, que nos determinará pues que efectivamente cada personaje va a intervenir en ese momento, va a decir algo. Entonces acá está. Yo para fines didácticos tengo resaltada cada intervención con un color para que se entienda mejor, pero sabemos que en las obras narrativas, en libros que nosotros vayamos a leer y en los cuales estén incluidos diálogos de esta manera, no va a venir resaltado de un color diferente para que nosotros comprendamos mejor cuál es el diálogo que dice cada personaje, sino que ahí, repito, recurriremos a nuestra imaginación, a nuestro razonamiento y a nuestra comprensión lectora para interpretar correctamente los diálogos. Bien, ahí están. Vean qué fácil es. Ya creamos diálogos a partir de tiras cómicas. Otro tema incluido en nuestra guía es el orden alfabético. Todos nosotros conocemos el alfabeto que está compuesto de las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, la letra Ñ también, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, W, X, Y y Z. Las tenemos en mayúsculas, el alfabeto lo conocemos en mayúsculas y en minúsculas, ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de orden alfabético, tenemos que ir viendo los beneficios de utilizar el orden alfabético. Entonces, para cuando nosotros utilizamos el orden alfabético, encontramos que es útil para ordenar palabras y es eficiente para organizar. Cuando nosotros consultamos un diccionario, las palabras en el diccionario están ordenadas alfabéticamente. Vamos a ver un primer ejemplo de ordenar alfabéticamente algunas palabras. Vemos acá que me dan un listado desordenado de palabras o un conjunto desordenado de palabras, las cuales yo debo ordenar. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo debo utilizar para ordenarlas? Bueno, el alfabeto. Por eso me dice alfabéticamente, ordenar alfabéticamente. Entonces tengo que basarme en el alfabeto para ir ordenando las palabras. ¿Y cómo procedo? Bueno, empiezo a identificar la primera letra de cada palabra. Entonces voy identificando y a partir de eso me voy a ir basando en el alfabeto. Vean que tengo ya ordenadas las palabras, me quedan aviación, bicicleta, habilidad, maestría, navegación, sendero, tutorial, ubicación, veracidad, viñedo. Noten que cada una de las letras con la cual inicia cada palabra se basa en el orden alfabético. En el alfabeto primero tengo la A, después tengo la B, continúa la C, la D, la E,
la F, la G, la H, que es la que tengo acá. Entonces, al ordenar palabras no necesariamente van a tener una secuencia, ¿verdad? Sino que me puedo, por ejemplo, acá tengo la A, tengo la B. Como no tengo ninguna otra palabra con las letras que le siguen a la B, y sí tengo una palabra que empieza con la letra H, entonces ahí me salté desde la B hasta la H. Pero ¿por qué hice eso? Porque no tengo ninguna palabra que inicie con las letras siguientes a la letra B. Pero sí estoy respetando el orden alfabético. Después de la H seguiría la I, la J, la K, la L, pero no tengo ninguna palabra que inicie con esas letras. Sí tengo una que empiece con la letra M, entonces seguirá esa. ¿Vean? Ese es el criterio. Después de la M sigue la N. Después de la N siguen otras tantas letras, pero no hay palabras que inicien con esas letras. Sí hay una palabra que inicie con S, entonces digamos que después de la N siguen varias letras en el alfabeto, pero de esas letras que siguen está la S, ¿verdad? Entonces ahí está en el orden. Después de la S en el alfabeto sigue la T. Después de la T en el alfabeto sigue la U. Y luego encontré dos palabras que empiezan con B, ¿sí? Con V, ¿sí? Esa letra es la V. Entonces, ¿cuál de esas dos palabras escribo primero en el orden? Bueno, si tengo que las dos empiezan con V, ese sería el inconveniente. No sabría cuál de ellas va primero. Entonces me fijo en la segunda letra de esas palabras y resulta que para una palabra la segunda letra es E y para la otra la segunda letra es I. Entonces en el alfabeto primero va a aparecer la E y después va a aparecer la I. No necesariamente seguidas, pero sí ese es, digamos que, el criterio que yo voy a utilizar. Entonces por esa razón escribí primero veracidad y después viñedo. Aunque mi problema inicialmente era que ambas empezaban con V. Entonces ahí está, ese es el criterio que nosotros utilizamos para ordenar alfabéticamente. Nuevamente tengo acá otro ejercicio de ordenar alfabéticamente las palabras. Y yo hago un análisis visual de ellas, ¿verdad? Y noto que tengo vivacidad, victoria, vivero, vicuña, visita, visor, viaducto, vino. Todas las palabras empiezan con la letra B y seguida de esa letra corrigiendo, sabemos que es la letra V, perdón. Todas empiezan con la letra V y después de la letra V le sigue la letra I. Entonces ahí empieza un poco de conflicto, ¿verdad? Saber cuál es la palabra que voy a escribir primero en el orden. Empiezo a ver las siguientes palabras y algunas continúan con V, otras con C, otras con S, otras con N, otras con A. Entonces a partir de eso voy a ir ordenando. Vean ustedes, acá yo ya tengo ordenado eso. ¿Sí? Y voy a ir explicando. Todas empiezan con la letra V y la I. Y me fijé en la tercera letra. Para escribir viaducto primera en el orden, me di cuenta que la letra que sigue como tercera es la A y era la única que tenía la letra A. Entonces es la primera que debo escribir en el orden. Luego tenía dos palabras que además de empezar con V y la letra I, continuaban con la letra C. Además de la letra C, a una le seguía después de la C la letra T y a otra la letra U. ¿Cuál es la que aparece primero en el abecedario? Obviamente la T, y posterior a ella, quizás en este caso sí es seguida, aparece la letra U en el alfabeto. Entonces, por esa razón, escribí primero Victoria y después
vicuña. Después escribí vino, porque obviamente si acá tenía C también, acá tengo N. Y entonces, obviamente, la N en el alfabeto aparece después que la letra C. No necesariamente seguido, pero sí tengo que ir aplicando el criterio del orden del alfabeto. Luego tenía las palabras visitar y visor. Ambas empezaban con V e I y como tercera letra tienen la S. Entonces ahí todavía no sé yo cuál de esas dos palabras incluirlas primero en el orden. Bueno, iba viendo que aquí tenía I y acá tenía O. Obviamente la I va antes que la O en el alfabeto, entonces por esa razón escribí primero visita y después visor. Tenía por último tenía esas dos palabras que era vivacidad y vivero. Noten que las letras al inicio de esas palabras son V y V, pero en la cuarta letra tengo A y acá tengo E. Obviamente primero aparece la A en el alfabeto y posterior a ella, no necesariamente seguida, aparece la E. Entonces, ese fue el criterio que utilicé. Y ahí ya están ordenadas alfabéticamente esas palabras que podría representarme a mí una dificultad. Bueno, ahora pasando a lo que tienen que realizar en su guía, se les presentan ejercicios como estos y tienen que estar ordenados alfabéticamente. Solo me dan los inicios de palabras y me dicen que tengo que ubicar acá en los espacios en blanco, tengo que ubicar una o más letras para completar las palabras, pero esas palabras tienen que quedar alfabéticamente ordenadas. Es decir, que voy a utilizar el criterio que ya les expliqué yo en estos dos ejercicios de ordenar alfabéticamente. Bueno, si acá tengo una palabra que empieza con X y la otra palabra también empieza con X, entonces voy a tener que ir ideándome yo qué letras puedo incluir acá y que tengan un orden alfabético. Entonces yo puedo completar el inicio de la primera palabra como equidad y esta otra como equitativo. Y ahí se cumple el orden alfabético. ¿Por qué? Porque primero aparece la D en el alfabeto y mucho después aparece la letra T. ¿Vean? Entonces ahí cumplí con completar la palabra y también cumplí con respetar el orden alfabético. Luego, acá para fines de ejemplo, tengo las palabras, dos palabras que empiezan con mar y, y de ahí le voy a incluir una terminación a ambas palabras, pero tengo que respetar el orden alfabético. Entonces acá podría yo escribir maratón. Y aquí mareo, ¿sí? Y respeto el orden alfabético. ¿Por qué? Porque ambas empezaban con mar y eso a mí me pudo haber causado una dificultad. Pero luego yo completé esta para que fuera maratón y la palabra o la letra que continúa en la palabra ahí es A, que aparece primero en el alfabeto. Y en la segunda palabra que es mareo, aparece la E, que aparece no necesariamente seguida de la A, pero sí después en las tantas letras que incluye el alfabeto. Y ahí respeté con completar los inicios de palabras con varias letras y también respeté el orden alfabético. Entonces fue un gusto para mí haber compartido con ustedes este video tutorial. Espero les sirva de mucho y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Adiós.